Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Caracas Radio. Lo mejor este viernes 13 de agosto del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, María García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Facebook, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunas de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Comentar simplemente tres, sobre las cuales vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Y todas, si me permiten, creo que están relacionadas. La primera, el inicio, tiene que ver con el inicio de las negociaciones, esta nueva ronda de diálogo y contactos entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro en México, a meses de las elecciones regionales que organiza el oficialismo. En este nuevo proceso, como recuerdan algunos portales digitales, el régimen de Nicolás Maduro lleva 7 puntos, la alternativa otros tantos. Habrá que ver los detalles que trascienden. El día de hoy, algunos medios de comunicación internacionales habían dicho que habría algún tipo de comunicación o rueda de prensa durante el inicio. Ya después empezarían a discutir entre las partes privadamente. Ayer algunas naciones asumieron posición, incluyendo los Estados Unidos, el principal aliado de la Alternativa Democrática. Condiciones electorales y liberación de presos políticos es lo que espera el gobierno norteamericano en el marco de estas negociaciones. El portavoz del Departamento de Estado expresó que el gobierno de Joe Biden respalda una negociación integral que incluya el retorno del Estado de Derecho y la democracia como la mejor solución a los problemas de los venezolanos, y reiteró el reconocimiento al presidente interino Juan Guaidó en el marco de estas discusiones. Ha trascendido que uno de los participantes será Rusia, aliado del régimen de Maduro, quien ayer, por cierto, emitió un comunicado que llamó poderosamente la atención. De eso hablaremos a lo largo del programa. Expresando su rechazo, enérgico rechazo a la extradición, posible extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. Eso también se discute el día de hoy. Y en este estado de cosas trascendía, y lo comentábamos muy tempranito ayer, el informe de la exfiscal de la Corte Penal Internacional, con fecha de 15 de junio, sobre Venezuela. Y ella venía a reiterar lo que ya sabemos. Y es que ella aseguró que había base razonable para creer que en nuestro país se han cometido crímenes de competencia de la Corte, es decir, crímenes de lesa humanidad. De esto vamos a hablar ampliamente en la mañana de hoy. Nos acompaña el doctor Alfredo Aguilar vía Zoom. Él es abogado de la familia del concejal Fernando Albán. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, a tu orden. Pues le pediría una primera reacción de su parte acerca de este informe, que viene a reiterar en varios de sus puntos lo que ya conocíamos del informe de diciembre de 2020, pero subraya que hay bases suficientes para creer que en Venezuela se están cometiendo delitos de lesa humanidad. ¿Qué puede decirnos, doctor? Lo escuchamos. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que en sentido técnico no se trata de un informe, se trata de una breve descripción, así lo define la propia exfiscal Bensouda, y es una especie de reacción de la fiscal Bensouda, quien no pudo cumplir su promesa de presentar el informe definitivo antes de terminar su mandato, debido a las tácticas dilatorias que ejerció el señor Tarek William Saab y el representante del régimen de Venezuela, que le impidieron presentar su informe definitivo. Esto apenas es un resumen explicativo de que ella sí estuvo en contacto con el gobierno, sí lo escuchó, sí lo oyó, sí lo atendió, y también un resumen de que sí están dadas las condiciones de que de la revisión realizada ya
se han cumplido casi todos los requisitos para proceder a la fase de investigación formal. Ya en el 2020 se había determinado que la calidad, el tipo de delito cometido eran delitos de lesa humanidad y faltaba determinar el elemento de la complementariedad. Acá la fiscal habla de que ella determinó la inacción de la justicia venezolana para enjuiciar a los culpables. Adicionalmente, agrega la fiscal que están dadas las condiciones previstas en los literales A y D del parágrafo primero del artículo 17 del Estatuto de Roma, que hacen directa alusión a que en el país o no se está investigando o no están dadas las condiciones o no se va a llegar realmente a una conclusión de justicia. De manera que deja la fiscal Bensouda con esta, no con este escrito, porque este escrito simplemente es un resumen de una amplia cantidad de pruebas contundentes que existen para que el nuevo fiscal Karim Khan, seguramente en corto plazo, yo diría cuestiones de semanas, máximo meses, pronuncie definitivamente, se pase a la fase de investigación previo cumplimiento del último requisito que falta, que es la determinación del interés de la justicia, que en este caso es absolutamente evidente que el interés de la justicia va o está dirigido a que se investiguen y se sancionen estos graves crímenes. ¿Tiene algo que ver el interés de la justicia o pudiera tener algo que ver con las negociaciones? Porque el interés de la justicia se estudia para revisar si es pertinente el caso o manejar el caso en este momento. Y la única forma de que eso no fuera pertinente es que, por ejemplo, se dictara o se acordara una amnistía general o estuviera un proceso de paz o se estuviera instalando un proceso de justicia transicional que se vería entorpecido por el juicio en la Corte Internacional. No creemos que esto ocurra, por eso pensamos que en muy corto plazo debería el fiscal Karim Khan retomar el trabajo adelantado por la fiscal Bensouda y ya dar fin a esta primera fase y pasar a la fase de juicio, en donde como un elemento importante para todo vendría la identificación y la individualización de quiénes serían las personas a ser investigadas. Ahora, yo le pediría varios temas. Una reacción, doctor, a el comunicado que emitió el fiscal designado por la constituyente Tarek William Saab, rechazando de manera absoluta y contundente las acusaciones, dice él, de la exfiscal Bensouda. Ciertamente en este reporte o actualización, como lo queramos denominar, que ella presenta a la Sala de Asuntos Preliminares, ella no solo adelanta que hay base suficiente para creer que se han cometido delitos de humanidad en nuestro país, sino además advierte que autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad en el encarcelamiento o privación grave de libertad física y violación de normas fundamentales de derecho internacional en Venezuela. Yo le pediría un comentario sobre estos dos temas. Lo escuchamos. Bueno, lo primero que hay que advertir, y es un hecho que creo que es notorio, es que el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente no está acostumbrado, no sabe, no conoce o no quiere saber que existen división de poderes y que cada organismo tiene sus diferentes funciones. El fiscal de la Corte Penal es independiente, autónomo de la Corte. Por supuesto, tiene que ceñirse a los parámetros que decida la Corte, pero no es un subordinado de la Corte. Entonces, el fiscal está en su absoluto derecho de hacer su investigación científica, procesal, llegar a sus conclusiones y presentarlas. Ese es su trabajo. El fiscal no recibe órdenes de nadie, el fiscal es autónomo. Eso no lo entiende el señor Tarek William. Por otro lado, hay que hacer la lectura política de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares. Aunque los tribunales no son políticos, sí existe lo que se llama la política judicial. Es decir, el mensaje que quieren enviar los tribunales con determinadas decisiones. Le pongo un ejemplo. Cuando un tribunal permite el matrimonio homosexual, aunque la ley no lo permita,
el tribunal está enviando un mensaje a la sociedad. Le está diciendo, esta es la forma en que se determina la ley. Usted tiene que cambiar su mentalidad o usted tiene que tomar en cuenta esto. En este caso concreto, la Sala de Cuestiones Preliminares envió un mensaje y el mensaje fue muy contundente en dos sentidos. En primer lugar, le dijo a Venezuela, mire, no esté inventando cosas al gobierno, no esté inventando cosas, no esté planteando cuestiones para demorar el proceso porque no es el momento. Y por último, como para completar esa suerte de regaño, le dijo, ¿y sabe qué? Vamos a hacer públicas las opiniones. Y por eso, al ordenar hacer pública, este documento que antes era confidencial, ahora sale al público. Es decir, vamos a decirle al mundo cómo van las cosas y qué es lo que está sucediendo. Yo creo que ese es un mensaje directo al señor Tarek William y a los miembros del régimen de Maduro que pueden ser procesados. Mire, a usted le gusta venir aquí a presentar escritos y a dársela de santo y a decir que sí están investigando. Bueno, nosotros le vamos a decir al mundo lo que consta en el expediente. Y lo que consta en el expediente es que ustedes han cometido delitos de lesa humanidad. Y lo que consta en el expediente es que ustedes tampoco están haciendo nada para que haya justicia. Entonces, ese mensaje quedó claro y la fiscal Bensoda lo que hizo fue un resumen diciendo, mire, yo no pude presentar mi informe, pero quiero que sepan que mi conclusión es que hay inacción, que no hay justicia y que sí debemos proseguir con la investigación. Con la segunda pregunta, bueno, obviamente, allí está, primero, un aspecto temporal que se habla del 2017 en adelante y de unos delitos en específico, pero claramente se señala que en el decurso de la investigación puede ampliarse tanto el periodo de la investigación, es decir, pudiéramos retrotraernos hasta el 2014, cuando hubo una gran escalada de violencia, de muerte y de detenciones arbitrarias, y también que pueden incluirse otros delitos. Allí no están los delitos de ejecución extrajudicial, que como sabemos ha cometido la FAES u otros cuerpos, o como el caso de Fernando Albán, o de Costa Arévalo, de Pernalete, de Vallenilla, de Geraldine, una serie de otros crímenes que también pueden ser incluidos, ya que la investigación es una investigación preliminar, pero claramente deja dicho que se pueden incluir otros periodos, se pueden incluir otros delitos y, por supuesto, vendrá la identificación de las personas, porque allí se nombra a la DGCIN, al SEBIN, a la Guardia Nacional, a la Policía Nacional Bolivariana, al CONAX y al CICPC. Ahora, dentro de los delitos que inicialmente se mencionan, efectivamente, que no prela para que se incluyan algunos más, se habla de la persecución contra cualquier grupo identificable, colectividad por motivos políticos, de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma. No sé si el caso, me parece que sí, pero del caso del concejal Fernando Albán está dentro de esta categoría. ¿Qué puede decirnos, doctor? Sí, por supuesto, obviamente. Fernando Albán fue detenido, torturado y ajusticiado simplemente por ser un opositor político y con la intención de que él declarara falsamente contra el diputado Julio Borges. Eso está claro, eso está determinado. Eso me consta personalmente de que lo estaban presionando para eso. Es una persecución contra la oposición o factores que son percibidos como de oposición. Todos los presos políticos que han sido víctimas de violación del debido proceso, que han sido víctimas de detención arbitraria, de desaparición forzada, todos son un colectivo. Y precisamente por ser un ataque sistemático contra un colectivo, o cuando usted ataca a las barriadas pobres por el simple hecho de ser pobre, usted está cayendo en el Estatuto de Roma. Precisamente el Estatuto de Roma, uno de los requisitos para que el delito se convierta o se califique como de lesa humanidad es que no es un delito aislado, sino que es un delito cometido por el gobierno o por los funcionarios del gobierno o con aquiescencia del gobierno contra un colectivo determinado. Y eso está perfectamente demostrado, eso ya fue declarado en el mes de diciembre por el fiscal y por eso se especifica o se redunda para que quede claro que no es un homicidio, no es una detención, no, es un ataque sistemático contra un grupo. Yo no permito que ese grupo haga vida, yo no permito que ese grupo tenga libertad, yo no permito que ese grupo se exprese. Lo mismo ocurriría o puede ocurrir, por ejemplo, con el ataque a los medios de comunicación o con el ataque a los defensores de derechos humanos.
Si usted se dedica a atacar los medios de comunicación y a través de mecanismos ilegales como las detenciones, las persecuciones, usted está dentro del estatuto de Roma. Doctor, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Yo le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera referirme al caso del concejal Fernando Albán, saber si, como usted nos había dicho la última vez, han podido, establecer algún tipo de coordinación o enlace con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para hacerse parte del caso, que es el número 10, por cierto, en el informe de la misión de determinación de hechos, que ha venido a alimentar el trabajo que está realizando la Corte, como ayer lo reiteraba en una entrevista en CNN en Chile, Francisco Cox, uno de los integrantes de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas para Venezuela. Le ruego que permanezca unos minutos más. A regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de esta actualización o documento que emitió la ex fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, antes de entregar el cargo, que elevó, mejor dicho, a la Sala de Asuntos Preliminares sobre sus, adelantos en el caso de Venezuela, y donde reitera algunos puntos básicos que ya había expuesto, por cierto, en diciembre de 2020. El fundamental es que ella consideraba, mejor dicho, que había bases suficientes para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de competencia de la Corte, es decir, delitos atroces, delitos de lesa humanidad. Nos acompaña el doctor Alfredo Aguilar, él es abogado de la familia del concejal Fernando Albán, lo decíamos en el corte anterior, el caso número 10 del informe de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas. Y yo le he preguntado, doctor, si ustedes finalmente elevaron denuncias y lograron establecer algún enlace o coordinación con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para hacerse parte de este proceso. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. En primer lugar, Venezuela entera debe agradecer a la misión independiente de determinación de hechos, porque esa misión cumplió y cumple, en primer lugar, con ese calificativo de independiente. Ha actuado con independencia incluso de la propia alta comisionada. Segundo, ha sido una misión objetiva y técnica, y elevó y determinó por primera vez la calificación de delito de lesa humanidad que antes no se había determinado por un organismo oficial.
misión continúa trabajando, lamentablemente tiene muchas limitaciones económicas de personal, pero siguen trabajando. Y lo más interesante es que la comisión en este momento, debido a su poca capacidad económica, se ha enfocado principalmente a trabajar sobre este elemento, sobre la complementariedad. Es decir, ya no está trabajando tanto en la documentación de los crímenes, sino que está trabajando en verificar que en Venezuela no existe justicia, que en Venezuela no existe disposición de enjuiciar y condenar a los culpables, incluida la cadena de mando. Es importante esperar el próximo informe de esta comisión, porque estamos seguros de que si continúan haciendo su trabajo como lo han hecho hasta este momento, van a traer importantes conclusiones que a su vez van a servir de insumo para la Corte Penal Internacional. En el caso concreto de Fernando Albán, nosotros a través de abogados acreditados para actuar en la Corte, esto es muy importante, no todo el mundo puede ir a la Corte. Para actuar ante la Corte hay que estar acreditado, licenciado para actuar ante la Corte. Nosotros a través de abogados y organismos internacionales hemos facilitado la documentación que poseemos, hemos hecho la actualización del caso, hemos explicado por qué el parapeto, la farsa que dio Tarek William Saad el 1 de mayo, cambiando la calificación jurídica de los delitos y haciendo parecer que se estaba enjuiciando por homicidio a los funcionarios, es eso, una simulación que en realidad no conlleva ni va a conllevar a la justicia. Nosotros, por supuesto, además, hemos presentado informes a la Corte para que el caso de Fernando Albán, junto con otros tantos ejecuciones extrajudiciales y casos de tortura, sea incluido en esa cláusula abierta que señala la fiscal Bensouda en cuanto al tiempo de los hechos y en cuanto a la categoría y a los tipos de delitos. Nosotros no vamos a paralizar de ninguna manera y vamos a colaborar con todas las herramientas que contamos desde el punto de vista jurídico y probatorio para demostrar los delitos cometidos, para que se obligue a Venezuela además a dar más investigación. Las Naciones Unidas le solicitó a Venezuela, al gobierno del régimen de Maduro, el expediente de Fernando Albán y no lo han enviado. Pero se les olvida que en materia internacional la falta de investigación y la falta de colaboración per se es un elemento fundamental para que se determine el delito, porque no se juega con la justicia internacional. Hemos dicho, es lenta, pero también tiene su fortaleza, tiene la fortaleza de la multilateralidad. Entonces, como decía, se equivoca el señor Tarek William cuando él cree que él va a manejar la justicia internacional como se maneja la justicia venezolana en este momento, donde hay órdenes, instrucciones, mandatos, amiguismo, complicidad, connivencia. No, señor Tarek William, eso no funciona así a nivel internacional. Doctor, si me permite, tenemos un extracto de la participación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien elevó en su momento informe también sobre este tema a la Corte Penal Internacional. Él participó en un foro con las víctimas que le hablan al fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional. Él se expresaba en los siguientes términos acerca de la necesidad de justicia y la situación de derechos humanos en general. Lo escuchamos y yo le pediría un comentario. Mi saludo solidario a las víctimas, familiares de víctimas de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura venezolana. La promoción y el respeto de los derechos humanos, de la defensa de la democracia y la justicia para los casos de crímenes de lesa humanidad tiene que ver esencialmente hoy en Venezuela con la complementariedad del derecho internacional en cuanto a la propia obligatoriedad, en cuanto a dar solución a esos crímenes de lesa humanidad en el curso de esta dictadura. Una dictadura en curso, una dictadura que sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad. La acción de cambiar las conductas de las dictaduras tiene que ver mucho con la credibilidad que adquieren los instrumentos que aseguran la vigencia y la obligatoriedad de la normativa criminal internacional. La realidad en Venezuela ha sido esta. La mayor parte de las veces los dictadores han continuado su camino y sus actos ante la comunidad internacional, ante los ojos de la comunidad internacional. Los violadores de derechos humanos
tienen que hacer frente a la justicia internacional. No podemos depender de discusiones en los temas de justicia internacional, no podemos depender de discusiones, de resoluciones en lo que tiene que ver con la comisión de crímenes de lesa humanidad, que no pueden de ninguna manera gozar de impunidad indefinida. Nunca puede haber las declaraciones que ofrecía el secretario general, yo le pedí un comentario a nuestro invitado sobre el mensaje que él envía, la necesidad de que los responsables hagan frente ante la justicia, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, doctor, su expectativa y la expectativa de la familia del concejal Fernando Albal con relación a este proceso en la Corte, incluso la discusión que se puede dar o no sobre el tema de derechos humanos en el marco de estas negociaciones que se inician en México. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Lo que señala el señor Almagro, quien ha sido un comprometido con la causa de la democracia en América Latina y especialmente con el caso de Venezuela, lo que pone de manifiesto es la necesidad ya reconocida a través del Estatuto de Roma de que la justicia internacional intervenga cuando dentro de un país no están dadas las condiciones para que se dé esa justicia. Lo correcto sería que dentro de Venezuela, en los tribunales venezolanos, se juzgaran estos crímenes. Pero mientras el poder esté usurpado, esté ocupado por los mismos delincuentes, por las mismas personas que han consumado estos crímenes, que los han dirigido, que los han permitido, entonces es cuando aplica el principio de complementariedad, de subsidiariedad. Como yo no puedo en casa, tengo que buscar un mecanismo fuera de casa con el suficiente poder para que actúe. Lo interesante en el caso de Venezuela es que la revisión es en caliente, es en vivo, es al momento. Normalmente la Corte Penal Internacional actúa con posterioridad, cuando ya los gobiernos han decaído. Sin embargo, como siempre los gobernantes se exilian en algún país o mantienen algún poder, como fue el caso de Pinochet, que a pesar de que salió del poder mantenía un poder sobre las Fuerzas Armadas de su país. Pero en este caso estamos hablando de personas que están en el ejercicio del gobierno, legítimo o no, pero están en el ejercicio del poder. Y la trascendencia está en que la Corte está actuando contra alguien que mantiene dentro del territorio un poder, pero que en el ámbito internacional puede ser juzgado, puede ser requerido, puede ser investigado, puede ser cuestionado y puede ser condenado. Indiscutiblemente, este elemento puede tener un peso en las mesas de negociaciones, porque quizá un elemento que quiera poner sobre la mesa o que debería poner sobre la mesa si quiere conservar su pellejo los acólitos de Maduro, es decir, bueno, busquemos una amnistía, busquemos un perdón como un mecanismo de reconciliación. Pero bueno, habría que preguntar a cambio de qué. Hay que vertir esto, ¿no? Es muy importante porque muchas personas queremos justicia y por supuesto que la perseguimos y queremos que se castigue a los culpables. Pero también a veces hay que negociar, lamentablemente, por un bien mayor, ¿no? Por el bien de los millones de venezolanos que no tienen agua ni luz y que sufren que se están muriendo de hambre. En el caso de Chile, por ejemplo, recordemos que hubo un pacto nacional que duró muchos años y que logró instaurar la democracia. Pero también depende con quién usted trate, ¿no? El señor Pinochet, aunque cometió crímenes de lesa humanidad, fue una persona capaz de respetar los pactos, fue una persona capaz de aceptar una transición a la democracia, él y su entorno. No sabemos si el régimen de Maduro o parte del régimen de Maduro tenga esa capacidad de lograr un acuerdo y de cumplirlo, sobre todo, no solamente de lograr un acuerdo, sino de cumplirlo. Pero indudablemente puede haber una conexión entre esta posibilidad cierta en camino de enjuiciamiento de los altos personeros del régimen con lo que se vaya a conversar en esa mesa de negociación. No pareciera que es inmediato, lamentablemente, pero sí sabemos que si no existe una negociación, esto va a continuar avanzando y esperemos que más pronto de lo que normalmente ocurre, y que se pueda por lo menos pasar a la segunda fase y se identifique ya con nombre y apellido a los ministros, a los directores de la Guardia Nacional, a los directores del CEBIN, a los directores
de la DGCIN, a los directores de la Policía Nacional, a los ministros de Relaciones Interior y Justicia y, por supuesto, al propio presidente e inclusive al señor Tarek Saad, porque Tarek Saad ha sido un encubridor manifiesto y además siendo el responsable de enjuiciar a los criminales. Si no lo hace, es claro su complicidad y su encubrimiento de estos crímenes de lesa humanidad. Doctor Alfredo Aguilar, gracias como siempre por atendernos, acompañarnos estos minutos, quien por cierto lamentablemente está en el exilio, producto de la persecución en su contra, abogado de la familia del concejal Fernando Albán, y el caso número 10 del informe de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Gracias. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, quiero recomendarles el maravilloso servicio de talabartería y zapatería principal. Todo en reparación de artículos de cuero, pero también tela, sintético y lona. ¿Quieres rescatar maletas, maletines, morrales o quieres embellecer tus zapatos y carteras? Talabartería y zapatería principal. Visítalos en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Talabartería y zapatería principal. El arte de trabajar el cuero. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos, y decíamos que hoy, bueno, hay 3 informaciones en el ámbito internacional que tienen que ver con nuestro país y están, si me permiten, absolutamente conectadas. Una tiene que ver con las negociaciones, otra con este tema del informe, actualización de la fiscal Bensouda que trascendió ayer, fechado el 15 de junio, sobre nuestro país en la Corte Penal Internacional, y otra que tiene que ver con la audiencia en el caso del empresario colombiano Alex Saab, que se celebra hoy en el Tribunal Constitucional, el impacto que esto tiene para Venezuela y para la comunidad internacional. Ayer nos sorprendió, como a muchos, este comunicado de la Cancillería rusa, expresando rechazo a la posible extradición y entrega a los Estados Unidos de este empresario colombiano, agente venezolano. Y nos acompaña Roberto Denis, quien a mi parecer es el que mejor conoce de este caso de Alex Saab. En su momento, hace años, denunció el entramado que empezaba a formarse
en el marco de actividades de este empresario con el Estado venezolano. Él es periodista de investigación del portal Armando.info. Roberto, gracias por atendernos tan temprano. Buenos días. Hola Mariale, buen día, ¿cómo estás? Bien, te pediría un primer comentario acerca de lo que podemos esperar el día de hoy y tu reacción a este comunicado de la Cancillería rusa. ¿Qué interés puede tener Rusia? Y perdón que te lo pregunte, no sé si lo conoces, pero en un caso como este de un empresario colombiano solicitado en extradición a los Estados Unidos por presunto lavado de dinero. Te escuchamos, bienvenido. Bueno, a ver, hoy está pautada la audiencia ante el Tribunal Constitucional de Cabo Verde sobre el caso de Alex Saab. Esta instancia, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde, es la más alta institución desde el punto de vista de justicia en Cabo Verde. Esta audiencia básicamente lo que consiste es tanto la defensa como la Fiscalía, el Ministerio Público de Cabo Verde, presentan sus alegatos con lo relacionado a la constitucionalidad o no del proceso. Obviamente la defensa de Saab, y así lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo, pero sobre todo en los últimos días han aumentado todo el tema de la presión y un poco de la campaña contra el proceso, alegan que hay, digamos, una serie de factores que hacen inconstitucional la detención de Alex Saab y por eso deberían al final terminar decantándose por la libertad del empresario colombiano. Y ahí conecto con la parte de lo que ocurrió ayer y que mencionabas de ese comunicado de la Cancillería rusa. A ver, aquí si uno mira para atrás y tratamos de ver la película completa, desde hace meses, yo diría que hasta poco después de que ocurrió la detención de Saab, el 12 de junio de 2020, bueno, ha habido toda una estrategia por parte de la defensa, por parte del chavismo, de deslegitimar primero lo que ocurría allí, lo que ocurría en Cabo Verde, y segundo, una enorme estrategia de presión contra las autoridades de Cabo Verde, contra las instituciones de Cabo Verde. Y creo que ese comunicado de la Cancillería de Rusia va un poquito en esa vía. Es evidente que ese comunicado surge a pedido seguramente de Venezuela. Y busca eso, ¿no? Imagínate, a un día antes, horas antes de la audiencia ante el Tribunal Constitucional, que podría, digamos, finalmente causar un desenlace en el caso, llega ese comunicado. Y el comunicado viene a repetir un poco lo que ha sido el principal argumento de la defensa y del chavismo en el caso, que es insistir en la supuesta condición de diplomático del señor Alex Saab. Cuando desde hace años se sabe que el señor Alex Saab es un contratista del Estado venezolano, que fue un empresario de Barranquilla, que llegó a Venezuela, que empezó a hacer negocios desde el año 2011, que es ese famoso video donde se le ve a él firmando en Miraflores un contrato en aquel momento para la construcción de viviendas prefabricadas, pero que después en los tiempos de Chávez, de Maduro en Miraflores, bueno, ese poder se acrecentó y el hombre controló infinidad de negocios. Ahora, Roberto, nos llama la atención el comunicado. No sé si el gobierno ruso, lo digo con absoluta ironía, va a enviar a abogados a defender a Alex Saab, porque este es un caso, entendemos, absolutamente judicial. Él es solicitado por una investigación de lavado de dinero, donde, por cierto, un profesor norteamericano ya reconoció los cargos. Tú me corregirás si me equivoco. Pero sí, dice Rusia que la práctica de capturar a ciudadanos de otros estados en terceros países bajo acusaciones fabricadas por las agencias policiales estadounidenses se ha convertido en una tarjeta de presentación de Estados Unidos. Yo te pedí un comentario. Obviamente el argumento es político, pero la verdad es que aquí hay un caso jurídico detrás de la solicitud de extradición de este empresario colombiano. ¿Qué puedes decir? Sí, es exactamente así, Mariale. Es increíble, y ahí te confieso que para uno como periodista que lleva tantos años en este caso, al final esto termina siendo un poco frustrante en el sentido de que al final se ha convertido el señor Alex Saab, su caso, que como bien dices, es un asunto netamente jurídico, porque esa acusación por lavado de dinero, hay que recordarlo, se remonta a 2019 en un tribunal de Florida,
los Estados Unidos. Y ahí nunca se dijo nada. Después de esa acusación no se salió a decir que este señor era un enviado especial, que era un supuesto diplomático, ni siquiera cuando es incluido en la lista Clinton, en la lista de la OFA, que en mismo 2019, junto a su socio Álvaro Pulido Vargas y otras personas más de su esquema de negocios, nunca se dijo nada. Es decir, eso se dice es cuando ocurre la detención. Y digo que es un poco frustrante porque al final se quiere convertir o se ha intentado convertir al señor Alex Saab como en una especie de causa geopolítica de Venezuela, y entonces, bueno, vemos que ahora interviene Rusia, que por cierto es muy irónico porque uno de los argumentos de la defensa desde que ocurre la detención de Saab es que todo eso es una persecución política de los Estados Unidos contra él, que Estados Unidos está presionando a Cabo Verde de distintas vías, pero bueno, vemos que un día antes, horas antes de la audiencia, sale este comunicado de la Cancillería de Rusia. Y al comienzo se me olvidaba mencionar, aunque yo, como te dije, yo considero definitivamente que esto forma parte de esa estrategia de presión. Bueno, no hay que descartar que, exacto, probablemente Rusia sea parte del esquema de negociaciones que se empieza a dar hoy en México. Que también es verdad que algunos de los negocios del señor Alex Saab con Venezuela han pasado por Rusia, y me refiero, han pasado financieramente por Rusia. Luego de que el señor Alex Saab, el chavismo y toda su red se dan cuenta de que es evidente que Estados Unidos los tiene en la lupa, todas las operaciones financieras, esos flujos enormes de dinero que movían desde cuentas en paraísos fiscales de bancos en Antigua y Barbuda hacia otros bancos del mundo. Trataron de dejar de usar el dólar como moneda, porque bueno, si usas el dólar al final queda una trazabilidad en el sistema financiero de los Estados Unidos, y es una de las causas por las que se te puede iniciar un proceso en los Estados Unidos. Entonces, en algún momento algunos negocios, sobre todo financieramente, se empezaron a estructurar desde Rusia. Y no olvidemos también, Mariale, que se dice, y yo aquí debo ser honesto, yo no tengo esa parte confirmada, desde hace unos meses se dijo que tanto la esposa de Alex Saab como algunos de sus familiares estarían en Rusia, habrían salido hace unos meses, estaban en Venezuela, y hace unos meses habrían salido y están en Rusia. Entonces, bueno, sí es verdad que hay unos elementos que involucran, digamos, a Rusia en esta parte de los negocios, que nuevamente ponen a Alex Saab como bisagra, y que probablemente, digamos, no conviene que eso se sepa, que es fundamentalmente lo que aquí se está evitando, ¿no? Que no se sepa toda la trama de negocios, de dinero que manejó el señor Alex Saab. Pero como digo, yo creo que fundamentalmente estamos ante una evidente presión contra las instituciones de Cabo Verde, contra Cabo Verde, digamos, como país, a horas antes de que probablemente ocurra una decisión. Finalmente, Roberto, en tu opinión, ¿se va a concretar esta extradición? O sea, ¿se va a decidir hoy entregar a este funcionario, agente venezolano / empresario colombiano en las autoridades norteamericanas? ¿Qué opinas tú? Como te decía al comienzo, Mariale, hoy es la audiencia está pautada a las 9 de la mañana de Cabo Verde. Eso quiere decir que ya esa audiencia empezó, y por la información que yo tengo es factible que incluso ya haya terminado, porque la audiencia fundamentalmente era corta, según entiendo eran 15 minutos en los que se expresa y, digamos, muestra sus alegatos del Ministerio Público, así como la defensa del señor Alex Saab, y a partir de allí entonces empieza a correr digamos, la posibilidad de que salga la decisión y la postura final del Tribunal Constitucional, que si el Tribunal Constitucional, los jueces confirman que el proceso ha sido legal, constitucional, de acuerdo a la legislación de Cabo Verde, eso sería ya la confirmación de la extradición de Alex Saab. Es difícil aventurar, sí es cierto que de acuerdo al marco jurídico de Cabo Verde puede ser que los jueces hoy mismo hagan pública la decisión, pero no es obligatorio, no necesariamente la deben hacer hoy. Si no ocurre hoy, hay un plazo máximo
los jueces tienen un plazo máximo de 7 días para dar a conocer su decisión. Roberto Denis, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, periodista de investigación del portal armando.info, quien mejor conoce este caso de Alex Saab, que, bueno, llega a su final aparentemente el día de hoy. La decisión la vamos a conocer probablemente entre hoy y los próximos días, y tiene que ver con la solicitud de extradición de este ciudadano a los Estados Unidos. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Decíamos que hoy Venezuela es noticia más allá de nuestras fronteras. Por este caso en Cabo Verde, del cual conoceremos en breve, si no hoy, en los próximos días, la resolución de la solicitud de extradición contra Alex Saab, el inicio de negociaciones en México también el día de hoy, y el informe o actualización, documento enviado por la exfiscal de la Corte Penal Internacional, elevado a la Sala de Asuntos Preliminares antes de entregar su cargo, Fatou Bensouda. Nos acompaña Molly de la Sota. Ella es hermana del capitán Luis de la Sota, detenido, preso político en nuestro país, militar. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Sí. Buenos días, muy buenos días, y gracias por este espacio, como siempre, María Alejandra. Pues mucho interés de conocer su opinión y expectativa en torno a este caso luego de la publicación de este informe de la exfiscal Bensouda. Bienvenida, la escuchamos. Sí, bueno, por supuesto que como familiar de una víctima y como parte de todo esto, estamos tenemos muchas expectativas. Ya lo había dicho antes, esto sigue su proceso. Era un proceso que era necesario porque ya el fiscal lo había solicitado, esta publicación, y esta publicación nos da las esperanzas de que pronto él se va, no le queda otra que, por supuesto, abrir la investigación. Y las víctimas, nosotros que hemos denunciado, el caso de mi hermano está ante la CPI, al igual que muchos del caso, yo hablo por la parte militar. También está allí, por ejemplo, está el caso del capitán Acosta Arévalo. Y pues estamos preparados para cuando se nos llame a presentar las pruebas y todas las declaraciones que tengamos que hacer. Yo quiero hacer un llamado ahorita a la parte de los jueces y los fiscales, que entiendan que la detención arbitraria es un crimen de lesa humanidad, así como la tortura, y que estos casos van a ser investigados. En el caso de mi hermano, en estos días, después de 3 años y 3 meses, le hicieron una audiencia preliminar, donde el juez, sin prueba y violando todo el debido proceso y todo lo demás, los mandó a juicio a la Operación Armagedón. Estamos hablando de 10 militares. Es un juicio que puede tardar 3 años más. Eso es una detención arbitraria. De hecho, dentro del grupo de la causa de mi hermano está el coronel Juan Pablo Saavedra, que tiene medidas del grupo de detención arbitraria de las Naciones Unidas y determinó que su detención debe ser arbitraria. Y el juez lo mandó a juicio y siguen presos, ni siquiera un juicio esperando en la casa,
sino todos expresos. Y firmó a mi hermano que su centro de reclusión, cosa que hasta viola el decreto de Nicolás Maduro, va a ser Fuerte Tiuna, donde se encuentra bajo la custodia de la DGCI. Además, este juez está violando los convenios internacionales, viola la Constitución, el Código Penal, y viola además un decreto emitido por Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Será que ellos no saben que ellos van a tener responsabilidad sobre esas decisiones? Entonces, es un llamado a atención a estos todos jueces y fiscales que están ahorita en procesos jurídicos. Está la causa del 30 de abril de los militares, del famoso 30 de abril de Operación Libertad, que están enfrentando un juicio por traición a la patria, por 30 años de cárcel. Y mientras que los políticos que están involucrados allí, vemos a Edgar Zambrano, está libre, está en campaña electoral. ¿Qué pasa con los militares? Que es como que la sangre militar no importa, de los militares que se pusieron al lado de la Constitución a respetar las leyes. Hacemos un llamado, por favor, a la comunidad para que nos apoyen en estas denuncias. Bueno, le pregunto porque entiendo, su hermano denunció haber sido víctima de torturas, uno de los delitos que podría investigar la Fiscalía de la Corte Penal Internacional según este documento que trascendió de la exfiscal Bensouda. Yo le pediría un comentario al respecto, le escuchamos. Sí, bueno, los delitos es, además de detención arbitraria, y también es la tortura. Y quiero hacer referencia a esto. En todas las audiencias de presentación de mi hermano ante los tribunales militares, él ha denunciado tortura, inclusive ante este juez que se llama Edward Leonard Pernilla, un teniente coronel de la aviación, y no se mandó a investigar. No hay investigación ninguna sobre las denuncias de tortura, y no solamente de las que hizo mi hermano, también la causa de los comandantes del 2 de marzo, el Marín Chaparro, Mota Marrero, Víctor Delgado, Peña Palminquieren. Ellos denunciaron haber sido torturados y los mandaron a juicio, ahorita no anularon y siguen presos. No ha habido ninguna investigación por esto, y estos casos están los hago mención porque están en la Corte Penal Internacional. De hecho, están los sargentos de cotiza, que ya todo el mundo se olvidó. Los 24 sargentos fueron torturados, y están las pruebas y están las denuncias, y siguen sin juicio. Ellos también están en el caso del informe de la misión independiente. Quiero hacer un llamado de atención por esto. Sabemos la misión independiente sobre la determinación de los hechos de Venezuela de las Naciones Unidas hace un año señaló en el caso de mi hermano, que es el caso número 13, que se había cometido torturas, detención arbitraria, desaparición forzada de corto plazo, y solicitó su libertad. No solamente la de él, sino la de los 38 militares que están en ese informe, y ellos siguen en manos de los denunciados. Eso es importante porque ahorita, en el mes de septiembre, el mes que viene, esta misión va a presentar un nuevo informe, pero enfocada en los jueces y en los fiscales, y va a decir con nombre y apellido esos jueces y esos fiscales que son cómplices, son coautores de todos estos delitos de detención arbitraria y tortura. Y este informe, así como el del año pasado, estos jueces y estos fiscales que aparecen en ese informe, ministros, directores generales y todo lo demás, hay aproximadamente, María Alejandra, 114 nombres en ese informe que son perpetradores o cómplices de crímenes de lesa humanidad. Y ese informe va a sustentar también la parte de la Corte Penal Internacional, y el de este año también. ¿Cuál es su expectativa en lo personal, como hermana del capitán de la SOTA, en torno a la posible apertura o no a una investigación formal en la Corte Penal sobre Venezuela? Mi expectativa es justicia. Primero, que se logre la liberación de mi hermano. Y obviamente que se haga justicia. Y también que haya una reparación, porque esto no puede volver a pasar. Nosotros no podemos solicitar justicia sin reparación. En Venezuela sí pasó, no podemos seguir actuando como si nada hubiese pasado en estos últimos 20 años. Ahorita no me lo estás preguntando, pero se inicia un diálogo. Y este diálogo no puede basarse, no puede hablar de elecciones sin presentar la parte de los derechos humanos, sin solicitar justicia y la liberación de más de 300 presos políticos. En Venezuela hay una Venezuela herida, desmembrada. Hay madres que están llorando ahorita porque sus hijos no pudieron tener un trasplante. Ha habido más de 15.000 detenciones arbitrarias. ¿Qué le decimos a la familia del capitán Acostarévalo, su vida y sus hijos? Mira, vámonos a unas elecciones y aquí no habrá justicia. Venezuela necesita ser reparada, necesitamos justicia, que es lo que estamos pidiendo. Lo de la Corte Penal Internacional,
tuvimos que elevar nuestras denuncias allí porque en Venezuela es imposible que haya justicia. Y no lo estoy diciendo yo, lo dijo un panel de expertos de la OEA, lo dijo una misión independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, lo ha dicho en los informes de la señora Bachelet. El último informe dijo que no había independencia judicial y nosotros elevamos esto precisamente por eso. Y sin embargo se siguen cometiendo injusticias ahorita, en este momento. El juicio de mi hermano, lo de la audiencia fue hace 2 días. Y bueno, váyanse a juicio y sigan esperando 3 años y 3 meses detenidos esperando justicia y no la ha habido. Y son familias que sufren, son hijos sin sus padres, a ellos se les han muerto las madres, los padres, la familia. Mi hermano tiene 3 años y 3 meses que no abraza a sus hijos y no pasa nada. Entonces vamos a ir a un diálogo en estas condiciones sin solicitar ni siquiera la liberación de los presos políticos. Estamos hablando de presos políticos, no de delincuentes comunes. Ellos no han matado a nadie, ellos no violaron a nadie. Entonces, ¿cómo es eso de que no se defiendan los principios de una democracia? Venezuela, yo le hago un llamado a los dirigentes políticos de oposición que quieren una nueva Venezuela. A Venezuela hay que reconstruirla, pero sobre las bases de la justicia y la reparación de esas víctimas, porque estamos hablando de cientos, de miles de víctimas de esta violación de derechos humanos. Molly de la Sota, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, por compartir su testimonio como familiar, hermana del capitán Luis de la Sota, preso político, detenido hace más de 3 años, como ella ha recordado. Gracias. Nosotros nos despedimos, se nos ha acabado el tiempo, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.